Se trata de la responsabilidad de una empresa por un fallecido a causa de las lluvias, inundaciones, temporal, como le querramos llamar al fenómeno meteorológico que sucedió el pasado viernes en Santo Domingo. Y creo que estamos hablando específicamente del empleado de una empresa repartidora de pedidos, ¿correcto? Sí, en estos días me parece que hoy en las redes sociales hubo una discusión basada en que incluso hay, voy a decir de manera genérica, un gremio, o sea, un grupo de personas asociadas de manera representativa que ha denunciado que uno de los fallecidos en esa gran lluvia del viernes lo hacía, entre comillas, cumpliendo su labor frente a una aplicación de esas de delivery, de comida. Si bien es cierto que tenemos que ser muy respetuosos de lo que sea que vayamos a decir ante el fallecimiento de cualquier persona, yo diría que saliendo de ese caso concreto, estas aplicaciones tienden a ser optativas, o sea, se entiende que la persona puede, entre comillas, elegir el servicio que hace y que no, aunque obviamente existen mecanismos que utiliza la aplicación para sugestionar a la persona de que siempre acepte los servicios. Por ejemplo, si una de esas aplicaciones, cuando te manda la solicitud y tú le das a rechazar, te contabiliza estadísticamente eso y eso te afecta o te impacta de alguna forma, ya sea en la tarifa o en que te dejen de llegar, pues tú vas a estar sutilmente llevado a siempre aceptarlas. Entonces, en principio, en esas, para irnos, digamos, a lo general, en principio en ese tipo de relaciones no hay una subordinación, o sea, el delivery no es empleado de la aplicación, lo cual lo separa de los beneficios que genera una relación laboral, como por ejemplo un seguro. Número dos, al estar separado, se entiende que la relación es A y B, es una relación donde la aplicación es un intermediario que te conecta entre el restaurante y tú, que eres el conductor. Entonces, ahí también el conductor, vamos a decir que se maneja al margen de la protección de cualquier empresa que esté de una forma u otra proporcionando algún tipo de seguridad. Y tercero, como hay un elemento optativo, o sea, yo, conductor, elijo cuál servicio aceptar o no. Sin embargo, existen técnicas de sugestión generadas a través de la aplicación o de los manuales de servicio de la aplicación que hacen que yo esté más propenso a aceptarlo por evitar una sanción o una afectación a esa misma labor que yo estoy realizando. Entonces estamos ante un caso donde primero no hay una sola respuesta y segundo, lamentablemente parecería ser que hay algún tipo de responsabilidad, por lo menos moral, en mantener la plataforma abierta o permitir que esa persona aceptara o incluso solicitárselo, pero ya sobre el plano pecuniario, o sea, la afectación económica que pudiera tener ese fallecimiento sobre la empresa, es algo que se tiene que discutir ya en un tribunal. Ya, esta experiencia lamentable del pasado viernes no obligaría a estas aplicaciones a replantearse ciertas cosas en cuanto al servicio que dan, sobre todo porque dependen de personas que andan en motores, que andan descubiertas. Digo porque a veces, por ejemplo, usted llega a un parque infantil y está lloviendo o hay X cosas y paran la atracción y dicen no damos servicio ahora hasta que no pase el temporal o hasta que no pasen los truenos porque los equipos atraen los truenos. O sea, hay una serie de limitaciones que la propia empresa se impone ante ciertas circunstancias y creo que debería ser lo mismo también ante estos modelos de negocio que se basan en una plataforma, aunque detrás hay una empresa, Francisco, aunque el vínculo para formalizar el negocio es una aplicación. Sí, lamentablemente a veces se aprenden de las malas experiencias. Yo creo que sí, efectivamente, en casos donde hay una calamidad, y vamos a quitar el tema de la lluvia, vamos a imaginarnos que explota una bomba nuclear en el centro de Santo Domingo. Es previsible que luego de una calamidad de ese tipo, tú debas
hacer un cordón, incluso una aplicación como esa, donde tú digas, mira, no, ahí yo no hago servicio. Lo que quiere decir que cuando yo me meto en mi aplicación y yo trate de hacer una solicitud, me diga, no, no estamos haciendo servicio a esa zona, para proteger al conductor de que se atreva a aceptarlo. Y además de eso, obviamente está la posibilidad de que para casos como este, sea el mismo conductor que pueda sin ningún tipo de penalidad rechazarlo, porque estoy seguro que si hubiese la posibilidad de no aceptarlo, sin algún tipo de impacto, ya sea a su labor dentro de la plataforma o que repercuta en los beneficios que recibe, pues entonces quizá pudiera agregarse un eximente. O sea, cuando haya casos de fuerza mayor como este tipo, tú puedes rechazarlo sin ningún tipo de problema, porque al final hay que ser más conscientes y sensibles de que también son personas que están haciéndolo por necesidad. Y si tú le pones la opción de ganarse ese dinero, es probable que incluso rechazarlo sea moralmente complicado para una persona que lo necesita. Y lo correcto es que la plataforma incluso elimine esa posibilidad, elimine esa capacidad de la persona aceptarlo por necesidad, exponiendo aún su vida ante un escenario donde quizá esa persona no tiene la cantidad de información que teníamos todos nosotros, que estábamos monitoreando las redes sociales. Entonces, sí, esto es un caso muy lamentable de donde se debe aprender y generar todas las respuestas automáticas y no, para que esto no vuelva a suceder. Si la familia del empleado que falleció, el delivery, toma alguna acción legal contra la empresa, ¿prosperará? ¿Habrá alguna solución, al menos, digamos que amigable, para no llegar ante un juez? Yo, siendo honestos, judicialmente hablando, es un tema bien complicado. Incluso en los grupos de derecho de WhatsApp se ha estado discutiendo esta mañana el tema y no hay un consenso. Hay un consenso moral, pero no jurídico. Sí, o sea, nosotros todos estamos de acuerdo en que eso no debió pasar y que algo debe suceder a favor de la familia de ese joven. Pero el tema jurídico es un poco más complicado. Yo sí creo que la empresa, hasta por un tema de reputación, de prestigio, claro, de apoyo a esa persona y a su familia, y queda bien, en la sociedad debería realizar algún acercamiento, haciendo obviamente la salvedad del lugar. Si yo fuera abogado de la empresa, yo dijera, mira, técnicamente quizá esto es algo que lo definiría un tribunal y que nosotros entendemos no hay una responsabilidad civil directa, pero no nos importa eso. Hubo una persona que falleció y a esa persona hay que resarcirla, hay que reparar a su familia. Ahora, Francisco, yo no acabo de entender por qué no tiene responsabilidad sobre esa. Suponte que, por ejemplo, hubiese sido un chofer de Telesistema. Vamos a quitar Telesistema porque no es una empresa mía. Mi empresa, un reportero que yo le doy una moto eléctrica para moverse en la ciudad y trabajar para mis plataformas. Y había ese día en la tarde-noche un periodista trabajando. Yo no lo obligo, pero la naturaleza del periodista es buscar la noticia, es ir allí. Yo le tengo una capa, pero anda en una moto. Yo tengo responsabilidad para con él, porque es mi empleado, porque está dentro del horario de trabajo que yo lo contraté, y está cumpliendo una función que incluye pasar por ahí. ¿Cómo decir que no hay una responsabilidad legal sobre ese empleado? No, yo no estoy diciendo que no la hay. Yo estoy diciendo que ni siquiera en la comunidad jurídica hay consenso de cuál es el tipo de responsabilidad. Por ejemplo, no hay una relación laboral, ok. Era optativo, sí, pero si tú no lo aceptas, hay una consecuencia. Entonces, esa deconstrucción de la relación que había entre ellos dos, entre una empresa y un conductor, te genera algún tipo de responsabilidad. Por eso yo digo que aunque eso lo va a definir un tribunal, lo definiría un tribunal, y por eso yo no me aventuro a elegir qué tipo de responsabilidad civil sería. Yo sí creo que lo más prudente es no llegar a un tribunal donde probablemente se vaya a retener algún tipo de falta, sino que se llegue a un acuerdo amigable donde se le dé un espaldarazo a esa familia y que no se someta a la gran revictimación de tú tener que ir a un tribunal
a discutir algo como eso, tan sensible como eso. O sea, yo no digo que no la hay, yo digo que hay que definirla y que no hay un consenso real dentro de la comunidad que permita que uno diga, porque no es blanco y negro, hay muchos tonos de grises. Ahora, hay debilidades en el sistema que pudieron haber, se pudieron haber subsanado previamente y que hubiesen evitado incluso que a esa persona se le haya hecho la solicitud y que él la haya podido aceptar. Poniendo el ejemplo de la bomba nuclear, si él acepta ir a donde explotó una bomba nuclear, la aplicación debería decir, no, esa zona está cerrada. Ahora, yo creo que por primera vez no vamos a coincidir, pero en el fondo coincidimos. Yo sí creo que debe ir ante un juez, porque es la única manera de crear jurisprudencia sobre casos de esa naturaleza, que se falle, que se legisle, que se evalúe todo eso, porque te voy a decir algo, mi querido Francisco, van a llegar a una conciliación amigable entre la familia y la empresa, le van a dar un dinerito a la familia, que de alguna manera va a resarcir a la familia que él dejó, a su viuda, a los niños, etcétera. La empresa no va a hacer nunca más nada para actualizar la aplicación, para crear ese tipo de medidas o ese tipo de restricciones ante una bomba nuclear que caiga en un lado, ante un aguacero que haya en el otro, ante un derramamiento de combustible que haya en una avenida, etcétera, etcétera. Si no hay una jurisprudencia que la obligue a eso, no va a pasar nada más y se va a repetir el caso. No, y yo voy más lejos. Estamos de acuerdo en que es necesario atender el tema y lo hablamos hace unos meses, varios meses, cuando hablábamos de las plataformas digitales. Sí. Aquí lo que se necesita es que los legisladores se enfoquen en entender que esas plataformas digitales que de una forma u otra viven al margen de la ley, no solamente con esto, tratamiento de información privada de nosotros, saben dónde tú vives, qué tú pides, utilizan esas estadísticas en algoritmos e incluso algunos las pueden vender porque sus términos y condiciones lo dicen. Todo eso tiene que ser regulado, no en un tribunal, en el Congreso. Por eso yo creo, si bien es cierto que la familia, yo digo porque hay un tema, ¿qué se busca con el proceso? Un resarcimiento. Si el resarcimiento es pecuniario, al final un acuerdo hace que la familia no pase por ese trayecto tan feo de revivirlo en un tribunal. Sin embargo, lo que usted dice es muy necesario porque no podemos dejar que esto vuelva a ser tema cuando vuelva a suceder. Claro. Lo que aquí nosotros tenemos que exigir a nuestros legisladores es que se sienten a redactar eso, o sea, que digan, esto es un problema que lamentablemente ya hay que enfrentarlo. Aunque hay muchos intereses, que yo sé que lamentablemente el Congreso, por así, en esas aguas que se manejan, nosotros necesitamos una legislación que permita mantener un ecosistema de seguridad generalizada dentro de todas las relaciones, no solamente el conductor con la aplicación. Yo quiero también que esa aplicación no pueda vender o no pueda utilizar mi información sin mi consentimiento. Claro. Yo quiero poder pedirle a esa aplicación todo lo que ella tiene de mí o a quién se lo dio. Hay muchas cosas que son deuda legislativa que nosotros debemos enfrentar en el Congreso, más que en el tribunal. Qué bien. Bueno, pues ahí está la opinión de Francisco Álvarez Martínez a propósito de este tema que ha sido debate en las redes sociales sobre la responsabilidad que tendría la empresa a la que pertenecía o con la que tenía algún vínculo este conductor de delivery fallecido por las lluvias e inundaciones del pasado viernes. Aclarado el tema, puntualizado, ya ven todas las aristas que tiene. Las gracias entonces a Francisco Álvarez Martínez por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.